Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Tome su asiento, por favor, y vamos a prepararnos para disertar en la palabra del Señor. Hace 8 días fuimos muy bendecidos con la enseñanza de nuestro pastor David. Claudita, íbamos en el carro y me decía, qué lindo cómo Dios habló a través del pastor David. Le gustó mucho la enseñanza, a mí también, así que gracias, pastor, por bendecir la congregación como lo hizo de esa manera tan especial. Y lo va a seguir haciendo con nosotros, y la pastora Mari y Claudia también va a seguir predicando aquí, así que vamos a ver la obra de Dios. Si usted también en algún momento va a poder predicar la palabra del Señor. Gracias, la única que creyó dijo amén fue Claudia. Usted también, claro que sí. No la escuché, hermana Mari. Muy bien. Esta imagen ya es conocida para usted y hemos estado meditando con base a esta imagen que hemos visto en algunos aeropuertos, en algunos últimos momentos, de la gente llevando un sobrecupo y luchando con el sobrecupo. Y estamos dando algunos parámetros, algunas cosas para nosotros evitar tener ese sobrecupo en el conocimiento, en el entendimiento, sobre todo ese sobrecupo espiritual que a veces uno va teniendo en sus años de cristianismo, de leer, de estudiar, de escuchar, uno va acumulando una gran cantidad de cosas, y hay cosas que a veces ya dice eso, ya no pasa. Entonces ya estamos meditando a ver qué podemos hacer con ese sobrecupo, cómo podemos nosotros desprendernos, despojarnos, desaprender para poder aprender. Y ya le hablé uno de los ítems, porque la idea es que usted disfrute este viaje que estamos haciendo de poder aprender sobre el tema que estamos viendo de fundamentos antes que alturas, para poder entender lo que es el orden divino para la construcción real. Y hoy quiero darle entonces otro segundo punto, y es que a veces nosotros estamos tan saturados de información, estamos tan saturados de conocimiento bíblico, de prédicas, de sermones, y nosotros podemos decir, si queremos viajar de una manera más agradable, más ligera en este viaje llamado cristianismo, tenemos que aprender a reducir el consumo innecesario. ¿Cuál es el segundo ejemplo o la segunda ítem que le estoy dando? ¿Aprender a qué? A reducir el consumo innecesario. A veces nosotros estamos recibiendo mucha información, mucho contenido, y con estas redes que están en un teléfono ahí en la mano siempre, o en las pantallas que tenemos, entonces es muy fácil tener acceso a muchos videos, a muchas predicaciones, a muchas enseñanzas, a muchos podcasts. Yo no sé si usted disfruta sus viajes con música. Yo pongo música cuando voy manejando, pero pongo mucha información, voy escuchando muchas cosas y aprendo, pero eso puede cargar el entendimiento, la mente, y entonces uno tiene una gran cantidad de cosas allí y se puede crear una saturación mental. Y ahora, como tenemos un problema los que manejamos las redes sociales, y esto digo tenemos porque esto se ha movido en el mundo entero, es ese famoso scrolling. ¿Sabe lo que es scrolling? Creo que lo dije bien. El hecho de tener información allí y la gente pase, pues entonces el cerebro, además de que se está afectando en la concentración y se está deformando, porque el cerebro es constantemente recibiendo oxitocina que activa ahí la dopamina, y esa información el cerebro se empieza a activar, y entonces la gente constantemente quiere recibir más y más, y entonces ahora son mensajes de 20 segundos, y si no le gustó ya le pasa, y si no pasa, eso está dañando el cerebro y eso está saturando el cerebro. Entonces mi llamado o mi consejo es a tratar de evitar eso, que usted tenga tiempos de quietud, de reposo, que si usted recibió un mensaje, medítelo. Recuerdo que usted es una oveja del Señor. ¿Cuántas ovejas aquí dicen amén? Las ovejas, si usted las estudia, ellas pertenecen a la clase de los rumiantes.
¿Y qué es un animal rumiante? Como las vacas, como las ovejas. ¿Qué hacen los rumiantes? ¿Qué hacen? Mastican y ¿qué? Y tragan. Y después devuelven. Y vuelven, mastican. Y vuelven otra vez para acá. Y vuelven otra vez, regurgitan. Y vuelven y mastican. Y vuelven otra vez. Haga eso con la palabra de Dios. Llévela a lo profundo de su corazón, atesórala, vuelve y tráigala a la vida, tráigala ahí a la mente, a su corazón, a su mente, piense en ella, medite en ella, vuelve y llévala a su corazón, vuelve y póngala por práctica. Eso, en lugar de usted coma y coma y coma y coma y coma y coma, que se va a indigestar. Y ahora con las cosas que encontramos en las redes sociales, que hay gran cantidad de influencers, cantidad de maestros, cantidad de personas, aún muchos de ellos conocidos, de renombre. Esta mañana un hombre desde Venezuela me decía, mire, el hermano fulano de tal, un ministerio, un evangelista muy conocido, vino acá y quiere levantar un ministerio, un seminario, y él es de renombre, es conocido en el mundo entero y nos va a enseñar y todo. Le digo, qué bendición sería levantar un seminario, pero conociendo la doctrina de él, conociendo su enseñanza, yo personalmente, yo no me matricularía en un seminario de él. Ay, pero es que es un ministerio de renombre. Y te le digo, ¿y qué es grande? Le digo, sí, pero los mormones, por ejemplo, también son de renombre. Son muy grandes, pero su doctrina no es buena. El hecho de que alguien sea muy conocido, o muy famoso, o tenga una iglesia grande, no significa que su doctrina es sana. Y yo le dije a él es bastante calvito, él no tiene pelo, nada. Le digo, así como yo no le pongo mi cabeza a cualquier peluquero, yo tampoco le pongo mi cabeza a cualquier maestro. Y, sí o no. Entonces hay que saber, no se atesore, no esté allí consumiendo tanta información que muchas veces está por ahí, así sea de filósofo, de fulano, de tal. Eso es lo importante. Elija menos fuentes, pero busque mejores fuentes. Eso es lo que quiero llevarle a entender. Muy bien. Hace 15 días nosotros estábamos meditando algo acerca de lo que es nuestra enseñanza de fundamentos antes que alturas. Y yo estoy seguro que a esta altura usted ya conoce muy bien y está muy familiarizado y probablemente ya ha aprendido de memoria el versículo que nosotros tenemos ahí, con el cual estamos estudiando, Mateo 16, 18. ¿Alguien ya se lo conoce? ¿Alguien ya lo tiene atesoradito? ¿Ya lo conoce de memoria? ¿Alguien se lo sabe ya? ¿Qué dice Mateo 16, 18? Y sobre esta roca edificaré. Eso. El pastor lo tiene claro. Espero que usted ya lo empiece también a atesorar y lo pueda aprender, porque ha sido la base. Y es la declaración que hace Jesús con respecto a lo que Pedro dijo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces hemos estado hablando, primeramente hablamos en nuestra enseñanza acerca de qué es edificar. Después nos tomamos el tiempo y hablamos acerca de los edificadores. ¿Quiénes son los que están edificando? ¿Quiénes son los responsables de edificar? Pero empezamos hace 15 días a hablar acerca de qué es lo que hay que edificar. O sea, el propósito, el proyecto, la razón. ¿Cuál es el proyecto de edificar? La pregunta es edificar ¿qué? ¿Qué es lo que hay que edificar? ¿Qué es lo que el Señor quiere edificar a través de los edificadores? ¿Qué es? La iglesia, muy bien. Entonces empezamos a mirar algunas cosas y características de lo que es la iglesia y estamos respondiendo entonces esa pregunta, ¿qué es la iglesia? Y miramos algunas imágenes relacionales, hablamos algunas imágenes familiares, hablamos también de algunas imágenes agrícolas, algunos conceptos que la Biblia nos muestra, que hace como referencia para nosotros poder entender lo que es la iglesia. También vimos algunas referencias arquitectónicas con respecto a lo que es la iglesia, pero también hablamos de algunas imágenes misionales. Eso está allí en los videos para que usted le pueda mirar. Sin embargo, para nosotros empezar otra vez a entrar en materia y no extendernos, la Biblia nos enseña, hablando de la iglesia, que la iglesia es militante. Puede escribir allí, la iglesia es ¿qué?
militante. Esto nos habla a nosotros de que la iglesia es una organización, es un organismo, es el cuerpo de Cristo que tiene una función viva en medio de la tierra, tiene una función de lucha espiritual, que ella está sometida constantemente a ataques, pero ella está ahí marchando, ella está batallando, ella está militando, ella está viva. Por eso es que hay oposición. Nadie dijo que ser cristiano sería fácil. Por lo menos Jesús no lo dijo. Algunos predicadores sí lo dicen. Usted se entrega a la iglesia, viene a la iglesia y todo va a ser bonito, todo va a ser agradable, puros milagros, puro bienestar, pura prosperidad, le va a ir bien, va a viajar por el mundo, y lo único que venden es una cantidad de información que no es lo que la Biblia nos habla con respecto a lo que es la iglesia. Ella está sometida bajo presión. El Señor dijo que aún las puertas del Hades no prevalecen. Eso habla de una lucha, de un conflicto que hay. Pero no solamente hay una batalla, sino que la iglesia también es una iglesia triunfante. Diga conmigo, triunfante. Eso nos habla a nosotros que no solamente está sometida a presión, a batallas, a luchas, sino que ya tenemos garantizada la victoria. Diga a la persona que está a su lado: usted es un vencedor en Cristo Jesús. Usted fue llamado para ser un hombre o una mujer glorificado y bendecido para la gloria de Dios. Cuando dicen amén. La iglesia también es una imagen visible. Eso me habla a mí entonces de que nosotros podemos manifestarnos externamente y que la gente de afuera nos va a conocer por causa de nuestra presencia en la tierra. Usted no puede ser de esos cristianos que yo llamo cristianos de la DEA, cristianos del FBI, del FBI. Usted no puede ser un cristiano de la secreta. Hay gente que mantienen en el mundo, son cristianos y no manifiestan a Cristo en nada, en ningún lugar, en ningún momento. No hablan de Cristo, no testifican, no están viviendo la expresión de ser respuesta de Dios para la tierra. Hay mucha gente que no habla nada, esos son calladitos, solamente son cristianos cuando vienen los domingos a la iglesia. Gracias a Dios no pasa aquí en Nueva Vida, eso pasa en otros lugares. Pero usted fue llamado para mostrar a Cristo. Amén. Donde quiera que vaya, a hablar de Cristo. Y finalmente la iglesia es invisible. ¿Cómo así? Pues dijeron que no me acaba de decir que era para mostrarse. Sí, no solamente la iglesia es una iglesia visible externamente, sino que ella es un organismo que solamente Dios, solamente el Señor sabe quiénes son los suyos, porque hay unos que dicen que son, pero no son, y hay otros que no sabemos y sí son. El Señor sí sabe. El Señor sí discierne, el Señor sí nos conoce, Él sabe realmente, y eso vamos a ampliarlo más adelante. Pero finalizando con esto, estábamos nosotros también hablando acerca de lo que es el inicio mejor de cómo nació y cuándo nació la iglesia. Y dijimos algunos aspectos. Algunos dicen la iglesia nació en Hechos capítulo 1, cuando vino el Espíritu Santo y se derramaron y lenguas hablaron. Otros dicen no, realmente nace en Juan capítulo 20, cuando el Señor sopla sobre los discípulos y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Otras personas dicen no, definitivamente la iglesia nace en el momento en que el Señor asume su ministerio, es bautizado, va al Sermón del Monte y comienza a predicar y comienza a discipular y comienza a evangelizar, y desde ese momento nace la iglesia. Otras personas llegan y dicen no, definitivamente la iglesia nace en este capítulo 16 de Mateo, verso 18, donde dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque ahí aparece por primera vez la palabra eclesía. Ahí nace la iglesia, dicen algunos. Otros dicen no, la iglesia nace en el momento en que Cristo está siendo crucificado, y cuando está en la cruz, un soldado romano viene y atraviesa con una lanza el costado y salió agua y sangre. Y entonces algunos preguntan: ¿y qué sale cuando hay un parto, cuando hay un alumbramiento? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Agua
ahí nació la iglesia nació en el costado de Jesús, en ese momento cuando se está rompiendo ahí nació la iglesia. Y mucha gente dice, amén, ahí nació la iglesia. Otros llegan y lo dijimos hace 8 días, no, la iglesia nació fue con Constantino en el año 300 y hablan y se aseguran. Y así como unos dicen eso, hay otros que dicen, no, la iglesia nace nuevamente cuando viene el mover del Espíritu Santo al comienzo de los años 900 y entonces nombran a ciertos personajes y vino el derramamiento en la calle de Azusa y vino el movimiento pentecostal y ahí vuelve y nace. Y alguna gente afirma que fue el nacimiento o el renacimiento de la iglesia. Todas son posturas, son posiciones. Yo le di a usted también cuál sería mi punto de vista desde el punto de lo que he leído y he estudiado. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser parte de esa iglesia? Es la pregunta que nos compete a nosotros. ¿Qué tiene que hacer una persona para poder ser considerado parte de la iglesia? Esa es la pregunta que nosotros tenemos. Y entonces habíamos empezado a desarrollar que lo que necesita una persona para poder ser parte de la iglesia es tener a Cristo. Es lo primero que va a empezar a tener. Ahora vamos a mirar esto, porque la pregunta que tenemos que hacer es, ¿quiénes son los que componen la iglesia? Cualquier persona que venga a estos lugares puede ser considerado parte de la iglesia. No. ¿Quiénes serían solamente entonces los considerados para ser parte de la iglesia? Los redimidos, los hijos de Dios, los que confesaron sus pecados, se arrepintieron, y más a todos los que recibieron, le dice la Escritura, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, los nacidos de nuevo. Eso es lo que nosotros empezábamos a decir con respecto a ser parte de la iglesia. Decíamos que para poder ser parte de la iglesia tiene que haber recibido la sustancia del Hijo de Dios para poder ser considerado en un hijo de Dios. Para ser parte de la iglesia no es necesario que asista a una congregación. No es el requisito. Que voy a la iglesia, no es requisito. Que tengo la credencial de tal, que tengo la carta de membresía de tal, que yo tengo el ministerio, eso no es requisito para ser considerado parte de la iglesia del Señor. Eso no es el requisito. Y entonces, cuando el Señor dice, las puertas, cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, en Mateo capítulo 16, estamos hablando de la pertenencia de la iglesia a Cristo y estamos hablando del señorío de Cristo sobre ellos. Es una pertenencia. Dígale a la persona que está a su lado, yo le pertenezco a Cristo. Dígalo con más convicción, dígalo, levante su, diga, yo le pertenezco a Cristo. Usted no le pertenece a ninguna religión. Usted no le pertenece a ninguna denominación. Usted no le pertenece a ningún pastor, porque ninguna religión, ninguna denominación, ningún pastor dio su vida por usted, como lo hizo Cristo. Así que usted fue comprado por sangre, fue redimido por la sangre del Cordero, y Él es su único Señor y su único Salvador. No hay otro. Eso es importante tenerlo claro. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su naturaleza, recibimos su esencia, recibimos su gloria en cada uno de nosotros. La pregunta que uno le dice muchas veces a los niños cuando van a las escuelas dominicales, ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? Y entre ellos con su corazoncito dice, está aquí en mi corazón. ¿Aquí cuántos tienen a Cristo en su corazón? Ahora, eso es lindo y todo, pero también la Biblia dice que Cristo está en lugares celestiales. Y entonces cuando usted le dice a un niño que Cristo está allá arriba en los lugares celestiales, los niños van a decir, al fin, ¿dónde está? ¿Está aquí o está allá? No entienden, ellos no comprenden, porque no comprenden lo que es la omnipresencia de Cristo. Pero si nos reímos un poquitico y vi algunas sonrisitas por ahí en medio de la congregación, también yo veo que hay personas que dicen que cuando vienen a estos lugares aquí está Cristo.
Cristo. Pero cuando se salen de estas cuatro paredes y están por allá, allá no están conscientes de la omnipresencia de Cristo. Si mira entonces como muchas veces aplicamos para unos, pero no tenemos la conciencia para nosotros. No vamos a hablar de la omnipresencia de Cristo, pero lo que sí quiero decirle, y son dos cosas muy importantes. Cuando le está hablando ahorita de la iglesia invisible, cuando le estoy diciendo que solamente son hijos de Dios aquellos que han recibido la naturaleza, la esencia, la persona de Cristo, el Espíritu de Cristo en usted. Ese es considerado como un hijo de Dios. Pero lo que quiero decirle es que hay algunos que no están en nuestro ambiente evangélico, están afuera y ellos han recibido a Cristo, su esencia, su naturaleza, y no son evangélicos. Y yo sé que eso empieza a chocar en muchas mentes de los evangélicos que nos están viendo por las pantallas, porque muchos piensan, no, los únicos que pertenecemos a la iglesia somos nosotros. El Señor dijo, yo tengo unos que son de otro redil, yo los conozco. Pero así como hay unos que no están en este ambiente y han recibido la esencia del Señor, su naturaleza, su amor, su perdón, hay otros que están dentro de las cuatro paredes de las iglesias evangélicas que no lo son. Hay algunos que por más coritos, por más diezmos, por más que canten, por más que asistan, por más que se comprometan, por más que sirvan, su corazón no manifiesta la esencia del Cristo que está en su vida. Y eso es complicado. Por eso dije que algunos, para ser parte de la iglesia hay que nacer de nuevo. Ese es el secreto. Entonces, yo como nos compete esto, vamos a hablar qué es nacer de nuevo, qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque si algunas personas han tergiversado eso. Y algunos dicen, sí, yo nací de nuevo el día que empecé a hablar en lengua y fui bautizado en el Espíritu. Y alguna gente tiene un concepto equivocado con lo que es el nacimiento de nuevo. Recuerda la historia de Juan capítulo 3, habla su Biblia en Juan capítulo 3, ya vamos a mirar el versículo, pero téngala abierta por favor, porque necesito que usted se ubique en el contexto que ya hace 15 días habíamos hablado, y es la historia, el diálogo entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Muy bien, entonces usted está sintonizado, un hombre que dice la Escritura, ¿qué características tenía Nicodemo? Léalo usted, dígame por favor qué decía. ¿Cómo era Nicodemo? Un fariseo. ¿Qué significa eso? Un judío de la escuela, de la doctrina de los fariseos. Para ser fariseo había que estudiar mucha Biblia. Es más, sabían tanto que empezaban a sugerirle a la Biblia, a la ley mejor, porque no existía toda la Biblia, lo que ustedes conocemos como Biblia no existía, pero a la ley empezaban a sugerirle y a añadirle y a colocarle otras cosas, porque ellos sabían mucho. Yo sé que cuando se habla del fariseísmo, mucha gente habla de fariseo igual. ¿Qué es un fariseo? Uy, este tipo es un fariseo. Uy, ese es muchas fariseas. ¿Es un qué? Un hipócrita. Eso uno lo asocia. Sin embargo, los fariseos eran hombres que se habían quemado las pestañas de leer, de estudiar, de profundizar. Tenían doctrinas firmes, tenían convicción. Que ya no practicaban era otra cosa. Eran muy religiosos. Muy religiosos, sí, Señor. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque para poder ser un hijo de Dios, o haber nacido de nuevo mejor, no se nace de nuevo por conocer la ley. Diga conmigo, saber. El solo hecho de que alguien sepa algo de Biblia o mucho de Biblia no es garantía que es una persona que ha nacido de nuevo. Ahora, no solamente
no se nace de nuevo por conocer la ley, sino por atender la ley. Hay gente que atiende la ley, hay gente que la honra, la ama, la quiere, y eso le gusta, y le gusta buscar a hombres y mujeres de Dios para conocer de la Biblia y escuchar temas, y le gustan las alabanzas y pone musiquita porque le gusta, y entonces le da cierta preeminencia, le da cierto valor, le da cierto lugar, le da cierto respeto hacia las cosas de Dios. Pero por el solo hecho de honrar, de querer, de desear aprender, de estar no es garantía de que esa persona ha nacido de nuevo. Ahora, no solamente, no podíamos decir que se nace de nuevo porque alguien cumple u obedece la palabra, la ley. Diga conmigo, hacer. Entonces le dije primero saber, después le dije honrar, yo le dije el hacer. Porque el hecho de que alguien haga algo no es garantía de que ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan del joven ese que le dice: Señor, yo quiero entrar al reino de los cielos, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: usted debe hacer estas cosas. Y él dijo: yo lo he hecho. Y el Señor le dijo: muy bien, has hecho, pero te falta algo más. ¿Se acuerda? Hay gente que dice: hay que congregarse. Hay que congregarse. La Biblia dice que hay que orar. Vida de oración. Hay que llamar a ofrendar. Diezman y ofrendan. Hay que evangelizar. Van a evangelizar. Hacen. Y en algún momento el Señor le va a decir a un grupo de gente: mire, ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Cómo que no, Señor? Si nosotros predicamos en tu nombre, hicieron. Y nosotros echamos fuera demonios, hicieron. Y nosotros profetizamos, hicieron. Y el Señor dice: sí, hicieron mucho, pero no son dignos. Entonces el hecho de hacer. Porque la gente dice: sea obediente. Sí, hay que ser obediente. Mi mamá hoy no está. Ella muchas veces me decía: Daniel, haga el aseo. Y yo hacía el aseo de más la gana. Y yo terminaba y le decía: mire, ya le cumplí. Ahí tiene su aseo hecho, la casa limpia. Pregunto: ¿la agradé? No. Pero lo hice. Y Jesús dijo en otra palabra: por ahí hay unos que dijeron que iban a hacer y no hicieron, y otros dijeron que no iban a hacer e hicieron. ¿Te acuerdas de la parábola? Entonces el hecho de que alguien haga algo no es garantía de que nació de nuevo. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué se necesita entonces para poder nacer de nuevo? Se necesita una impartición de vida. Diga conmigo: impartición de vida. Mire, nosotros somos hijos porque alguien, un padre, nos impartió de su vida. Por eso es que ahora somos hijos engendrados en el Espíritu, en Dios y por Dios. Fuimos engendrados de Dios y por Dios. ¡Ah, caramba! Déjeme explicarle de esta manera, un ejemplo bien sencillo. Hermano Humberto, ¿qué tuvo que hacer usted para poder ser hijo de su papá y de su mamá? Nada. ¿Alguien aquí hizo algo para poder ser hijo o hija? Al papá y a la mamá sí le tocó hacer. Ellos sí tuvieron que hacer, nuestros padres sí. Pero usted y yo, ¿qué tuvimos que hacer? Entonces, así como alguien para nacer necesitó de que alguien le impartiera vida, para nacer de nuevo se requiere que alguien imparta vida. Mire, si miramos desde el plano de vista espiritual, Dios,
cuando mira desde su santo trono a la tierra, Él no mira denominaciones. Él no mira que estos son los fulanos y estos son los fulanos. Cuando Él mira desde el plano espiritual, Él mira solamente los que están vivos y los que están muertos. No más. No más. Yo sé que muchos vimos ahora las imágenes del Artemis II cuando vino y dio la vuelta por allá en la luna, y otros dijeron, eso es mentira, eso es puro cuento, es una conspiración. Pero tomaron unas fotos y tomaron unas cosas, mentiras, eso fue Hollywood, pero algunos de nosotros hemos visto, esta fue tomada antes del Artemis II. Y usted ya se ha familiarizado con eso. Si nosotros fuéramos Dios y miráramos la tierra, miraríamos la tierra así. Los que tienen luz y los que no lo tienen. Los vivos y los muertos. Mire, quiero decirle, como dice mi esposa, con mucho cariño, solamente se pueden hablar de dos condiciones en los seres humanos. Uno, los que están en Adán, lo que habla de nuestra naturaleza humana como tal, que entre otras causas, esos están muertos. Y los otros son los que están en Cristo, y esos son los que tienen vida. Esos son los que somos luz, los que hemos nacido en Cristo, no hay otra. Ellos son, o nosotros somos mejor, los que tenemos la sustancia de Cristo, del mismo Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos entonces son los tipos de personas que hay? ¿Cuántos? Solo dos. Pues yo estoy mostrando 2 y 2, 4. Solo dos. Los muertos. Mire, no estoy hablando de los géneros humanos. Que ahora con estas ideologías que hay géneros masculinos, femeninos, intermedios, de colores, de por aquí, hay una cantidad de cosas. No estoy hablando de razas, que los blancos, que los negros, que los amarillos, que los no estamos hablando de eso, no estamos hablando de etnias, no estamos hablando ni siquiera incluso de los lenguajes, ni las nacionalidades de las 198 naciones. Solamente existen los Homo sapiens y los espirituales. De hecho, eso significa Adán. Adán significa ser viviente. Los que están vivos, pero al estar sin Cristo están, porque cayeron en el pecado. Solo existen los de Adán y los que no son de Cristo, los que están muertos en delitos y pecados, y los que tienen vida. Y usted es parte del segundo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, así la gente vaya a la iglesia que vaya, lea la Biblia o el libro texto sagrado que considere, así la persona practique actos religiosos, se congregue, diezme, cante, haga alabanzas, haga brigadas sociales, sea buena persona, así haga buenas obras, así levante fundaciones, organizaciones, alimente a los pobres, ayude a los enfermos, atienda a los abuelos, haga lo que haga. Así celebren días de reposo, así celebren días, fiestas judías, así expresen una que otra palabra en hebreo, Shalom y Yeshua, así hagan cantidad de prácticas como sean. Si no tienen a Cristo, están muertos. Y no solamente no están siendo obedientes al mensaje que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No solamente están desobedeciendo a Pedro, sino que están desobedeciendo al mismo
Señor Jesús. Se lo vamos a demostrar por la Biblia. Capítulo 3 de Juan. Yo le dije que le tuviera ahí abierto. Acompáñenme al versículo 31. Verso 31. 3 de Juan. El discurso de Jesús con Nicodemo. Y entonces en el verso 31 dice, escuche. Capítulo 3 de Juan. John chapter 3 verse 31. Necesito practicar. Dice, escuche. El que de arriba viene, la palabra griega anothen, el que de arriba viene, y eso hablamos ya la otra vez, es sobre todos, haciendo referencia a Cristo. El que es de la tierra, sea de la nación que sea, de la tribu que sea, del lenguaje, del linaje que sea, el que es de aquí de la tierra, el de Adán, es terrenal. Y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Mire lo que dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y dice más adelante, pero el que rehúsa, el que rechaza, el que critica, el que no acepta creer en el Hijo, en Cristo, no va a tener vida, no va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted lee para este versículo a esos que se creen la nación escogida santa del pueblo de Dios. Por más inteligentes, no desmeditamos la inteligencia que tienen, porque son muy inteligentes. Son potencia mundial, son potencia mundial. Muchos de sus cerebros han ganado premios Nobel, lo han hecho. Del 48 por acá, convirtió una pequeña tierra en algo deseable, algo plantíos, hay árboles, hay vegetación en medio del desierto, han transformado eso. Eso es cierto, es verdad, sí. Pero si ellos o cualquier persona, sea la nación que sea, así ha sido fundado por padres con conocimiento bíblico, y que en el billete diga en God we trust, si esta persona no ha recibido a Cristo, está muerto, no tiene vida. Sencillo. Entonces, para la iglesia de Cristo, escuchen muy bien, solamente son personas que son recreadas. Diga conmigo, recreado. Y cuando hablo de recreado, no estoy hablando de entretenido, porque a veces la gente, la recreación es entretener, vamos a tener un tiempo de recreación, de esparcimiento. No, estoy hablando de un volver a ser creado. Eso es un nuevo nacimiento, una nueva creación. La iglesia está compuesta por los recreados en Cristo, en su Espíritu. Si no, no es iglesia. Punto. Como quiero que vayamos despacio y sin afanes, por cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta aquí, pero voy a hacer un paréntesis muy especial que nos va a preparar a nosotros para participar de este tiempo de la Cena del Señor. Yo de usted no guardaría los apuntes, porque lo que le voy a hablar tiene que ver con esto que estamos hablando del fundamento, pero ahora lo vamos a llevar a la mesa del Señor. Y quiero que usted mire esa imagen que está ahora proyectada allí. Esa imagen que hemos desarrollado, y primeramente usted está viendo, hay una mesa con panes, uvas, en la jarra probablemente vino, agua. Ya usted sabe que cuando hablamos del tiempo bíblico, ellos no solamente iban a comer pan y vino, ellos comían muchas cosas. Pero mire y note en dónde le puse la mesa a usted para que la viera. ¿Sobre qué está apoyada esa mesa? En el piso. Aquí le puse a usted una gran y fuerte roca.
Y entonces quiero que meditemos en una mesa que edifica una casa. Estamos hablando de edificaciones. Pero note lo siguiente. ¿Tiene su Biblia? Sáquela, por favor. Vamos a leer lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Sí, carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Capítulo 2. Y verso 19. Dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni... ¿Qué es ser advenedizo? Vamos a preguntarle a toda la iglesia. El pastor no, porque los pastores yo sé que conocen muy bien, pero no. Pero ¿qué es una persona advenediza? ¿Se acuerda cuando le estaba hablando a ustedes de evitar ese error de hacer el scrolling, de recibir información y no meditar en lo que se recibe? Eso pasa en la iglesia. Hay gente que dice que lee la Biblia, no son ustedes, eso es en otro lugar, que dice que leen la Biblia, pero lo que hacen es un scrolling en la Biblia. Entonces conocen textos y textos, pero no la estudian, no la escudriñan, no profundizan. Y nos encontramos con una gran cantidad de palabras que a veces desconocemos su significado. En la Biblia nos encontramos con palabras como la justificación, redención, todas esas que terminan en sion, predestinación. Y la gente las confunde, la gente a veces no conoce. Son palabras teológicamente muy complejas. Pero si además de eso le añadimos que muchos de nosotros nos casamos con la Santa Biblia Reina Valera 60, que fuera de esa no hay mejor interpretación, y esa es la que es la mera mera. Porque muchas veces dicen: ay, no, me leyeron otra traducción, yo no entiendo, esa la otra no la entiendo, pero la Reina Valera tampoco la entiende. Y peor, que fue escrito en un castellano que para nosotros ya es arcaico. El lenguaje es vivo y también va cambiando, se va modificando, y entonces hay una cantidad de expresiones que utilizaron por allá Casiodoro de Reina, ni siquiera en el 60, eso mucho tiempo atrás. Y la gente se encuentra con unas palabras que ni las entiende. Traed todos los diezmos al alfolí. Pregunto, ¿qué es un alfolí? Pero la gente lo sabe, lo recita. David ya dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y se sabe el versículo. ¿Pero qué es el alfolí? ¿Qué es el alfolí? Pregunto, ¿qué es el alfolí? Y la gente sabe. Hermano, traiga el alfolí, ¿sí? Traiga el alfolí, porque es el alfolí, porque debe echar los diezmos. Resulta que cuando usted lee un libro como el del doctor Alfred, no sé alemán, Edersheim, no sé, de pronto el pastor sabe en alemán cómo se pronunciaría el apellido, Alfred Edersheim, El Templo. Es un pastor alemán que ha hecho un libro maravilloso, ojalá usted lo pueda leer, y se toma el trabajo de describir cómo era el templo. Un arqueólogo, y se metió en la historia y todo, para narrarles cuánto. La gente traía las ofrendas, y los animales, y todas las ofrendas de cereales y todo, y había en el templo de Salomón unas trompetas hechas de metal, unos recipientes en forma de trompeta, donde ahí, según la ofrenda, si era cebada, si era trigo, las estaban clasificadas, y ahí colocaban todas las cosas, esas trompetas, creo que eran 13. Y después de eso, los sacerdotes, bueno, hay unas ofrendas que eran para los sacerdotes, algunas las tenían que quemar, las tenían que comer, la otra la tenían que dejar, otra era apartada para los viudas, otra para los huérfanos, para una cantidad de cosas, pero todo eso lo colocaban en unos depósitos. Y esos depósitos se le llamaba el alfolí. Nosotros ya hoy en día no tenemos
trompetas de metal. Ni usted viene con granos ni con no viene. El alfolí es el depósito. En otras palabras, para nosotros el alfolí sería el banco, que es el depósito. ¿Dónde guardamos nuestras ofrendas y los dimos? Ahí están en Chase. JP Morgan haciendo ahí, moviendo plata a costillas de nosotros. Si es lo que es leer por leer. Y eso que no hemos hablado de algunas expresiones, solamente algunos ejemplos de palabras. Pero si yo hablo de expresiones de cuando, por ejemplo, Saúl se metió a la cueva y David, que estaba huyendo de Saúl, llegó, estaba escondido, y resulta que Saúl se entró a la cueva porque quería cubrir sus pies, porque necesitaba cubrir los pies. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿y qué es cubrir los pies? ¿Qué es cubrir los pies? Claro, ya sabe, no diga. ¿Qué es cubrir los pies? Porque ya me he escuchado enseñar esto. ¿Qué es cubrir los pies? No, es que él tenía frío, entonces se quitó el manto y se cubría los pies porque es que quería descansar y tenía frío. Y mucha gente piensa eso. No. Lo que realmente Saúl entró a esa cueva es porque él necesitaba bajarse la túnica para cubrir sus pies. Lo que pasa es que en la Santa Biblia católica, la Biblia no es católica ni cristiana, la Santa Biblia Reina Valera, ¿cómo se va a colocar que Saúl fue a entrar al baño a ser del número 2? No, ¿cómo se va a colocar eso? Entonces hay una expresión llamada el hebraísmo, unos hebraísmos, expresiones elegantes para describir acciones. Saúl lo que fue a hacer fue el cuerpo. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Ay, ya la pastora conoce. Pero hay muchos que dicen, por cultura, ya muchas veces nosotros ni beso damos. Y si somos de cultura americana, menos. De lejitos y mucho gusto. Pero ni abrazo. Hoy en nuestro contexto un ósculo no solamente sería un beso, sino un apretón de manos, una mirada con amor, con cariño, con un abrazo. Eso es lo que quiere hacer referencia a la Escritura. Ahora, ¿qué es la palabra advenediza? Porque la hemos leído. De origen. ¿Qué es qué? De origen. ¿De origen? No. Una persona advenediza, ahí escucho a Mirellitas, la veo haciendo algunas. ¿Qué es? Una persona pasajera. Es una persona que cuando llega a un grupo, que generalmente es un grupo de mayor clase, categoría, educación, él llega por primera vez y se siente, los latinos muchas veces decimos, como mosco en leche. Nos sentimos ahí como intrusos, nos sentimos ahí. Una advenediza es una persona que está recién llegada, es un primíparo. Es el que llega a la universidad por primera vez y no conoce dónde está el auditorio, la biblioteca, está más perdido que el hijo del Inver, ¿verdad? Ese es un advenedizo, eso es. Y entonces Pablo está diciendo, ya ustedes no son extranjeros, le está llamando a los efesios. Ustedes, efesios, ya no son extranjeros, tampoco son recién llegados. Y además era una palabra que se utilizaba con desprecio, era una palabra humillante, despreciativa. Y entonces dice, ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, por eso estamos hablando de fundamentos, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios. Déjeme decirle rapidito 5 fundamentos en la cual veremos como una mesa edifica una casa. Y hablando de esta casa, estoy hablando de la iglesia, de la eclesía, porque hay una invitación que se converge, que se invita a ser partícipe en esa mesa.
Lo primero que quiero que notemos es que Dios no está formando solamente individuos. Dios está formando una casa, y así la llama en el texto de los Efesios. ¿Está edificando una qué? Mire, lo que está diciendo Pablo es enseñarnos y describirnos a la fe como algo que no es algo aislado, no es algo abstracto, no es algo indiferente. Por el contrario, es algo vinculante, es algo que nos atrae, en el cual nos dice que para el Señor, al estar en Cristo, nosotros primero que todo somos una familia. ¿Qué somos? Familia. Somos conciudadanos, ya no somos extranjeros. No me gusta la palabra que utilizan aquí en esta nación para referirse a nosotros cuando recién llegamos de otros países. ¿Saben cómo nos llaman a nosotros? Somos... Sí, esa palabra en español, pero en inglés es... Alien. Alien, en inglés. Alien. Marcianos. Para mí, yo crecí en Colombia viendo aliens. Decían aliens y eran los marcianos. Y cuando me dicen, what's your alien number? Mi número de marciano. Eso mismo es lo que los efesios decían. ¡Oh! Ya no soy un extranjero, no soy un alien, ya no soy un advenedizo. Ahora soy familia, soy conciudadano, soy parte del edificio. Lo que quiero decir es que la iglesia no es un evento. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un grupo de muertos. La iglesia no es una montonera de piedras. La iglesia es la casa del Señor. ¿Y todo eso dónde se hace? En la invitación. Y eso es lo que nosotros celebramos cuando venimos a la cena. Decimos, Señor, yo sí que era un alien. Yo sí que era un extranjero. Yo sí que era lleno de maldad. Pero ahora, por tu misericordia, yo puedo sentarme en la mesa. Y soy edificado a través de ti. Número 2, decirte que Cristo es el fundamento y la piedra angular. Por eso le puse esa mesa servida sobre una roca. Le dije a un alien llamado AI, hágame una imagen así, así, ¡fin! La quería mostrársela a usted. Porque es que cuando nosotros nos imaginamos mesas con patas. En los tiempos bíblicos las mesas no eran altas, las mesas eran bajitas. Y las sillas no eran altas para que usted se sentara lo más de cómodo, ¿no? En los tiempos bíblicos las sillas eran cojines y era piso pelado, piso pelado. Pero usted, si se sienta en el piso pelado, en la tierra, es terrenal. Pero si se sienta en la roca, usted es celestial. ¿Y esa roca es? Y en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos hablan de Cristo como la roca, la piedra angular. Sin embargo, me encontré con una descripción en Isaías. Rápido, apúntelo allí. Isaías 28, verso 16. Voy a terminar con esto. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, piedra de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y esa profecía de Isaías está haciendo referencia ¿a quién? A Cristo, que fue probado, que es piedra angular. ¿Y qué es una piedra angular? Vamos a aclarar para no hacer scrolling con la Biblia, porque aquí leemos, pero no meditamos. ¿Qué es la piedra angular? Porque sabemos que Cristo es la piedra angular, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué era la piedra angular? ¿Qué referencia estaban hablando cuando los lectores de la Biblia o de las cartas o de los textos decían, ¡ay, Cristo la piedra angular! Ellos tenían que saber de qué se estaba refiriendo, qué quería decir. ¿Qué era una piedra angular? ¿Qué era una piedra angular? Diga, pastor.
es la piedra que se pone en la esquina y de parte de esa piedra se mide dónde se ponen todas las demás piedras Muy bien. para que queden bien en el edificio. Primero que todo, era la primera piedra. Usted ha visto esos actos conmemorativos que viene el alcalde, el gobernador y pusieron la primera piedra del colegio de la universidad. Era la piedra simbólica. Pero como era la primera piedra, no se ponía en cualquier lugar por ahí. No, en cualquier lugar del terreno, no. Se iba a colocar en un punto específico para que a partir de ese lugar se iban a levantar por lo menos 2 de los muros más importantes. Y el ingeniero, el arquitecto, el que llegaba y veía la piedra ahí, muchas veces las piedras tenían hasta el plano marcado, entonces ya sabía, esto aquí va a medir para tanto, y aquí va a tener tanto esto, y tanto alto, y a partir de, ya veían el edificio, a partir de esa piedra. Por eso se le habla del fundamento, de que Cristo, por eso tienen que mirar es a Cristo antes que a nosotros. Porque si nos miran a nosotros no somos cualquier piedra por ahí en el terreno, pero cuando miran a Cristo y nosotros, la gente puede decir, este hermano tiene diseño, este hermano tiene propósito, este sí tiene razón de ser, este sí porque tiene a Cristo. ¿Sí ve todo lo que representa la piedra angular? Además es una piedra preciosa y es firme. Usted no puede estar fundamentado por sus emociones, porque aquí nuestras emociones nos la juegan muy mal. A veces nos levantamos con el pie derecho, y yo saco el izquierdo, con el pie derecho. Y otras veces, ¿cuántos nos hemos levantado con el pie izquierdo? Y atravesados. Y con el genio por ahí. Y perdón las damas, si son damas con el cambio hormonal que tienen, ay Dios mío. Pero cuando estamos en Cristo no dependemos de nuestras emociones, ni de nuestros estados de ánimo, ni si usted mira el extracto bancario, no, usted tiene firmeza porque está en Cristo. Sin Cristo no hay iglesia, ¿cuántos decimos amén? Pero con Cristo hay vida. Número 3, la mesa del Señor además nos une como un solo cuerpo. Usted puede apuntar allí, Corintios, primera carta a los Corintios 10:17, ya la hemos leído. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Mire, el participar del pan no solamente nos conecta a nosotros con Cristo, sino que nos conecta los unos con los otros. Y cuando yo estaba partiendo el pan ahorita allá atrás que estaba orando, yo decía, partí un pan de esto, lo partí en varias. Aquí hay uno, el mismo, uno. Y este es parte de este es parte de este. Yo estaba partiendo y decía, mire, esta parte necesita este necesita este. Es el que se va a comer Daniel necesita lo que tiene David necesita lo que tiene Humberto necesita lo que tiene. Somos parte el uno del otro. Somos uno en Cristo. Número 4. Cada uno de nosotros es parte de ese edificio. Diga, yo soy parte de la iglesia de Cristo. Mire, usted no fue llamado para ser un espectador. 4 segundos para un amén. Muy tímido, se lo repito. Usted no fue llamado para ser un espectador dentro de la iglesia. Mire, la iglesia no es el teatro del cine, que usted va todos los domingos a las 11 de la mañana para ver la función, que empieza con la alabanza y después la predicación. Y usted sale y se va. Usted no fue llamado para ser un asistente dominical a la iglesia. Diga amén. Usted es una piedra viva. Usted habla de Cristo, participa en todo esto que se llama la iglesia. Y número 5, la cena del Señor es un acto de memoria y de construcción. Con esto que le quiero decir, que no solamente recordamos lo que Cristo hizo, pasado, sino que recordamos y anunciamos lo que Cristo hace, presente. Pero también anunciaremos lo que Cristo
hará. Eso es futuro. ¿Sabía que aquí en la mesa es de los pocos momentos en la historia de la humanidad donde convergen los tres tiempos, pasado, presente y futuro? En esto. Póngase de pie, por favor. Todo eso converge. Yo creo que Cristo no solamente dijo que edificó la iglesia, Él la está edificando. Y eso tiene que ver con nosotros. Y nos está procesando. Y a veces Él se pone el papel del carpintero en nosotros y nos pasa el metro, la cinta métrica, y nos mide y dice: no estás creciendo en la estatura del varón perfecto que soy yo, necesitas crecer. Y empieza a añadir. Y de pronto dice: te estás pasando, te crees muy grande, estás midiendo mucho más que yo. Entonces necesito. Y nos procesa. Y de pronto llega y nos toca y dice: no estás tan liso como la piedra viva que yo quiero que seas. Entonces necesitas ser. Y nos pasa la lija. Y a veces pone el cepillo. ¿Conoce el cepillo que es diferente? Con el que ese duele más. Para pulir la madera, duele más. Y a veces dice: te veo muy inestable. Y lo que le da firmeza a la madera son las puntillas y el martillo. Y nos agarra también a golpes. Y usted empieza y canta: yo quiero ser como tú. Sí, sí quiero ser como. Venga, tengo que darle por aquí. Sí, Señor. Pero eso es cuando Él termina, dice: se está pareciendo tanto a mí. Como la canción de los años 60 por allá. Cierre sus ojos, por favor. Yo creo que este acto de venir aquí a la mesa es algo muy especial. Es algo hermoso. En estos momentos el Señor nos une como Cristo. Y yo como pastor quiero decirle: yo los necesito a todos ustedes. No solamente a Claudia, no solamente a Humberto, a todos ustedes, a los pastores. Nosotros nos necesitamos en todo lo que requiere la iglesia. Y yo sé que usted tiene talentos, habilidades, capacidades, destrezas. El mismo Dios le ha dado tanto para que nos ayude a construir esa iglesia que es en Él, solamente por Él. Todo esto lo hace el Señor con un propósito: de crear en nosotros una morada. Él trabaja, Él actúa, Él hace. Él no es ese Dios que murió y fue y se sentó allá. No, Él no está sentado solamente. Él reina, pero Él obra. Él se mueve, Él habla, Él actúa.